A todos, después de 6 meses trabajando duramente en el MR2 ya tenemos bastantes avances. He tenido que trabajar fuera de cámara porque si no, no avanzaba nada. Y bueno, aquí ya vemos que le he cambiado los colectores, le hemos puesto unos Toyo Sport, los compré en eBay, ahí tenemos la marca. Y bueno, son unos escapes que son 4x2 y después hemos comprado de la marca Marley el siguiente tramo, que lleva un precatalizador. Y bueno, esto sería un 2-1, como veis. Después tengo pensado poner aquí un pequeño silenciador y después ya la salida hacia abajo por aquí. El puente trasero, ya tenemos puente trasero reparado, por fin, o sea, ya reparado y con los brazos y todo. El puente trasero lo que hicimos es soldarle una chapa ahí en la zona donde tenía el agujero. Y era porque, digamos que está muy cerca del escape, quemó la pintura. Y cuando quemó la pintura, lo que hizo fue oxidarse, ya que este coche viene de Reino Unido y en Reino Unido es bestial de cómo se oxidan los coches. En los brazos de atrás los hemos hecho fijos. Aquí tiene una corredera, pero le soldamos una arandela y ya lo hemos hecho fijos para que para que no tenga juego. Este brazo es regulable de la marca Gravity. La marca no es muy conocida, pero bueno, era un brazo que calidad-precio estaba bastante bien. Y este de aquí es el brazo del E36 de Maspedin Roads, que ya os dejé en Instagram el tema de que lo iba a adaptar. Y bueno, aquí lo vemos adaptado. Lo que se ha adaptado es esta pieza de aquí, que esta era más grande, o sea, era bastante más grande, ya que estaba preparado para la mangueta del E36. Y bueno, el buje de aquí no ha sido modificado, o sea, este es el mismo buje, lo único que le he puesto el silent block que le tocaba, que era el de este coche. Le he puesto silent blocks de poliuretano y la dureza creo que es 90 Sorea. Luego pasamos a las manguetas. Las manguetas han tenido un trabajazo, ya que han sido lijadas, imprimadas con imprimación epoxi, igual que el puente trasero, o sea, todo el mismo proceso. Y luego pintadas con pintura negra con brillo. Luego las manguetas han sido reconstruidos también los rodamientos, que se los saqué y le puse unos nuevos, ya que estaban bastante clavados. Cuando los saqué, aquí tenía un protector de disco de freno y el protector de disco de freno, o sea, quedaba muy poco, o sea, era de chapa fina y quedaba muy poco, ya que el óxido se lo había comido casi entero. Lo que se me ocurrió es diseñar estos protectores de disco de freno con la colaboración de Laserboost. Yo hice el diseño y lo hice primero en impresión 3D y cuando ya tenía el diseño definitivo lo pasé a aluminio. Es aluminio que lo han cepillado, está sucio, pero cuando se limpia esto se ve increíble. Luego el brazo, este brazo es el único que no es regulable. Este brazo es un brazo original del coche y lo único que le hice fue ponerle a la mangueta el silent block de poliuretano de la misma marca que le puse detrás a los brazos de Maspedin Roads, y luego en ese buje sí que le puse el silent block al propio brazo. Pasamos a las suspensiones. Las suspensiones son las que traía el coche cuando lo compré y son las suspensiones Koni Sport. Como vemos aquí son regulables en dureza y la verdad que de momento vamos a probarlas a ver qué tal. Y si no, pues ya pasaremos a las BC Racing, ya que son una pasada las BC Racing. Pero bueno, estas me han dicho que van bastante bien, o sea que vamos a probarlas. No sé si se puede apreciar, pero las suspensiones se desmontaron enteras, se comprimió el muelle, se sacó... Esta es la parte original del coche, ya que va dentro, que no es que sea entero comprado, solamente compras el amortiguador, que el amortiguador sí que es el Koni Sport, y luego trae el muelle, que el muelle es un HR. Digamos que esto lo desmonté el muelle, lijé todo esto, bueno, saqué también el amortiguador, lo lijé entero, arené parte de las piezas y ya cogí y lo volví a montar. Le puse la copela, que la copela sí que
sí que la habían cambiado anteriormente cuando le montaron las suspensiones. Las suspensiones tenían 200 kilómetros, por eso tampoco he dicho de cambiarlas y poner otras, ya que el amortiguador debe funcionar muy bien. Y nada, solamente eso, darle otro aspecto, ya que el aspecto que tenía de óxido no llama nada. Estabilizadoras, le cambié la bieleta, que tenía las rótulas rotas, la anterior, ya que era de serie y creo que eso nunca se había cambiado. Y las estabilizadoras sí que se las había cambiado el anterior dueño, ya que la había preparado un poquito para circuito, le puso las suspensiones, les puso la estabilizadora. Y sí, esta estabilizadora me han dicho que detrás no está tan bien porque es igual de gorda que la de adelante o algo así me dijeron, pero bueno, o sea, de momento vamos a probarla. Es una estabilizadora que barata no es y tiene 4 puntos de dureza. Vamos a probar qué tal va en circuito y eso, ya viendo qué tal va, pues la cambiaremos o no. Yo creo que de momento la estabilizadora va a quedar y como mucho cambiaré las suspensiones si acaso. Yo creo que de momento el coche está increíble. Bueno, y al otro lado más de lo mismo. Tenemos también el protector que lo hice a medida, como veis, Ingeworks, y todo de la misma manera. Y ahora toca la parte de delante. La parte de delante solamente hemos hecho la cremallera de dirección. Lo que se hizo fue cambiar los brazos axiales. Estaban bien los anteriores, pero preferí cambiarlos ya que tenía el coche casi todo desmontado. La cremallera también se pintó. Ahí se ve en negro. Y lo único que se ha hecho así un poco es preparar ya el montaje de la barra estabilizadora. Pero bueno, ahora vamos a pasar a lo que son trapecios y todo eso, que es lo que voy a enseñar hoy. Y ahora pasamos a lo que son las manguetas delanteras. Las manguetas delanteras tienen el mismo proceso, imprimación y pintura. Bueno, fueron lijadas y algunas partes fueron arenadas porque no soltaba del óxido que tenía. Y bueno, aquí esto lleva pintado bastante tiempo, ha cogido hasta polvo. Lo he limpiado así por encima, pero bueno, ya cuando le demos el manguerazo al coche, cuando esté terminado, todo esto se quitará el polvo. Luego, estos son los cojinetes que llevaba de serie. Los cojinetes que llevaban de serie estaban muy oxidados y el rodamiento no rodaba bien. A los rodamientos lo que le hice fue pintarlos con pintura negra de spray, los hardcore, porque si no acabarían como estos. Los rodamientos vienen con un aceite como los discos de freno, que viene un aceite protector, pero bueno, cuando se va ese aceite protector lo que va a hacer es oxidarse. Bueno, aquí vemos que ya ha llovido y está por aquí encima la lluvia, pero no se va a oxidar. En cambio, si lo hubiéramos dejado, seguramente que al poco tiempo ya estaría oxidado. Es una manera de protegerlo. Lo que hice fue darle una capa muy fina en esta parte de aquí, pero en esta parte de atrás sí que le di una capa un poco más gruesa. Y ahora, junto a los protectores, lo que toca es montarlo. Bueno, y ahora es cuando se ve que no se ha medido del todo bien y hay que retocar esto. Como ya está hecho y no quiero volver a diseñarlo, lo que seguramente haga es hacerle un pequeño corte para que pase esta parte de aquí y listo. Ya tenemos hecho el corte, lo he hecho con la Dremel. No es el mejor corte del mundo, pero bueno, creo que puede valer para que pase y que no toque. Vamos a probarlo. Aún hay que comerle más ahí. Ya tenemos la mangueta montada con el protector y así es como ha quedado después de haberlo lijado un poco el hueco. No ha quedado perfecto, pero yo creo que bien.
¿Qué opináis vosotros? Ya están montados los rodamientos en las manguetas, ya tenemos los dos. Y ahora vamos a pasar a montar los trapecios. Ya tenemos montada la suspensión. Something, nigga. I don't try nobody, grip the trigger. Call up the gang and they come and get gang. Call me a river, give you a tissue. Bad and those bad. Cooking up the with a loser. My niggas are savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. My business bad and those bad. Cooking up the with a loser. My niggas are savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. Ya está montado el trapecio y aquí veis el Silent Block con su grasa. Hace su juego. Nada, ya está perfecto. Ahora queda la mangueta. Ya tenemos la mangueta montada. Se ha complicado un poco porque teníamos el protector que chocaba con la rótula de dirección. Pero bueno, ya lo he conseguido doblar un poco, como veis aquí. Y la verdad que encaja bastante bien. Si pongo el disco de freno... vemos que sigue teniendo una separación y la separación está más que bien. El de serie no tenía tanta separación, o sea que muy bien. Ahora conectamos el conector del sensor ABS y ahora toca hacer lo mismo pero con el otro lado. Y ahora vamos a poner un poco de swag. Swag son las violetas de la barra estabilizadora delantera. Y nada, vamos a ponerle un poco de swag al coche. Y ya estaría finalizado el trapecio derecho. El derecho y el izquierdo. Lo próximo que queda es poner la frenada, que eso lo veremos en el siguiente capítulo. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo.